Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa, director gerente del staff de abogados Barbosa Abogados SRL de la ciudad de Lima. Soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con grado y título de la Pontificia Universidad Católica del Perú en segunda especialidad Argumentación Jurídica. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.barbosaabogados.org. Toda consulta tiene que ser previamente separada vía WhatsApp. No hacemos consultas por teléfono ni recibimos visitas de ninguna persona para consultar sobre temas específicos. Todo tiene que ser previa consulta y la consulta tiene un costo llamando vía WhatsApp. Las consultas pueden ser virtuales o pueden ser también presenciales. Bien, vamos a exponer algunas ideas respecto a ahora en la sociedad que aparentemente hay conflictos y hay violencia entre las denominadas parejas, con la cual yo no estoy muy de acuerdo con esta denominación, pero se llama bajo esta denominación de pareja a los convivientes que fuera del matrimonio forman un hogar de hecho, sea temporal o permanente, y que tienen o no hijos o una relación o un rol de dependencia, de subordinación o de poder al interior de la relación. Bien, entonces es posible que una pareja de convivientes o un par de personas que son convivientes, al margen de ser varón o mujer, puedan llegar a que dentro de esa relación convivencial y en medio de conflictos su conducta puede ser atípica y estrictamente producto de este conflicto y diferenciación que hagamos lo que es violencia de el estado de conflicto, podamos encontrar que no existe en esa conducta un delito y sería atípica, y que únicamente si hubiera un resultado de faltas o agresiones sobre cualquiera de ellos o sobre ellos mismos como agraviado, tendría que recurrirse a un tema de faltas que especifique el artículo 441 del Código Penal y derivarlo al juzgado de paz competente del lugar donde sucedieron los hechos, si es posible. Bien, entonces lo que tenemos que analizar acá previamente es: el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de la persecución del delito. El artículo segundo, inciso 20 de la Constitución Política consagra el derecho de petición de todos los ciudadanos, que es un derecho estrictamente constitucional a través del cual se le reconoce a toda persona el derecho de acudir a las autoridades a invocar sus pretensiones, intereses subjetivos o reconocimiento de derechos, así como solicitar la protección y atención de los temas que cada institución es competente, la misma que se encuentra en obligación las mismas de atender dichas peticiones. Asimismo, el artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú establece dentro de las atribuciones del Ministerio Público el conducir desde su inicio la investigación del delito. Del mismo modo, el artículo 9 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que el Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Con este objeto, las fuerzas, la Policía Nacional, realizan la investigación por disposición del Ministerio Público, ahora a raíz del nuevo Código Procesal Penal, y interviene el Ministerio Público orientando, dirigiendo qué pruebas se deben actuar o qué diligencias se deben visualizar o a petición de los abogados se deben llevar a cabo para el transcurso de la investigación. El Ministerio Público también, mediante una Junta de Fiscales Supremos 115-2018, del 17 de septiembre de 2018, que se publicó en el Diario El Peruano el 22 de septiembre del 2018, creó las Fiscalías Provinciales Transitorias especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en atención a la Ley 30364, Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, y su reglamento por el decreto legislativo 1368, que regula el Sistema Nacional Especializado de Justicia en Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar. Bien, también existe otra resolución de la Fiscalía, la 3491-2019, del 9 de diciembre de 2019, que se publicó en el Peruano el 11 de diciembre de 2019, que estableció los lineamientos generales para el funcionamiento de las fiscalías especializadas, especializando los criterios de competencia temporal, material, territorial y personal que delimitan la actuación de estos ministerios, Ministerio Público, fiscalías. Bien, para llevarnos al caso concreto, una pareja de personas, varón y mujer, presentan lesiones de mutuas agresiones, producto de insultos, amenazas, roces en el interior de la relación, por la falta de caracteres, por la falta de entendimiento o de poder dar solución a los conflictos personales, y que no se puede llevar a determinar que un conflicto sea violencia. Bueno, hay conflictos que se derivan de los desacuerdos jurídicos, que hasta diría Guastini o Dorkin, no se pueden llegar a clarificar por ninguna de las partes y tendrían que recurrir a un árbitro, a un tercero, un juez, para que se formulen sus pretensiones, o a conciliación, o a mediación, o al arbitraje. Sin embargo, para llevarnos al caso concreto, las lesiones o agresiones que se dan contra las mujeres y otros por violencia familiar, que es el artículo 546 del Código Penal, concordado con el artículo 122, inciso B, primer párrafo, y la ley 30364, se puede incluso confundir con el tema del feminicidio, que es el artículo 108-B, o de coacción o hostigamiento o acoso sexual. ¿Eso de qué depende? Del juicio de tipicidad. Del juicio de tipicidad, donde al análisis de las declaraciones, de los hechos ocurridos y de los elementos de convicción o las diligencias que se realicen, se va a demostrar si existe o no la ausencia copulativa de los presupuestos configurativos del ilícito penal de lesiones o de violencia familiar, agresión contra las mujeres. Y ello va a ocurrir cuando se analice, como sí coincidimos con algunos despachos fiscales que emiten disposiciones al respecto de no formalización de la investigación preparatoria, porque la diferenciación entre conflicto y violencia tiene tres elementos. Se van directo al análisis del tercer elemento, que habla de la relación de responsabilidad, del contexto de relación de poder, del contexto de relación de confianza, y ahí se puede determinar si en lugar de hablar de lesiones podemos hablar de faltas. De faltas donde se va a diferenciar qué cosa es un conflicto y qué cosa es violencia al interior de la pareja o de los convivientes que han formado un hogar de hecho en una relación. Es en la guía de evaluación psicológica forense, en los casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, de la resolución de la Fiscalía de la Nación 3963-2016 MPFN del 11 de septiembre del 2016. Ahí se dice cuándo se está en una situación de conflicto y en qué momento se ejerce violencia sobre la otra persona. Puede ser sobre el varón sobre la mujer, o la mujer sobre el varón, porque indistintamente se califica al margen del sexo solamente la conducta que se estereotipa exteriormente y causa un resultado. Y es materia del injusto penal, ¿no? Consecuentemente, como parte del tipo objetivo de las lesiones, hay que determinar si la lesión corporal o afectación psicológica encuadra o no en el artículo 122, inciso B, primer párrafo del Código Penal. En consecuencia, tendríamos que nosotros analizar también si luego de determinar estos hechos no ha lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Tenemos que la calificación jurídica que habla el artículo 122 tiene que ser hecha a la luz de si esa agresión contra las mujeres o integrantes del grupo familiar con producto de violencia no es una agresión producto de un conflicto que no es superado debido a las discusiones que a veces se tienen en las parejas y que tendría que acordarse a través del análisis del estudio de la carpeta fiscal y de los recaudos
de las declaraciones y de la investigación policial que como informe se presenta a la Fiscalía. Tenemos que analizar si las lesiones tanto en su subdivisión como agresión contra las mujeres del grupo familiar es leve o grave, y que bueno, es un bien jurídico acá, tenemos que ver que está protegida la integridad personal. También tenemos que analizar si en estos hechos, en esta conducta, el tipo penal exige que las lesiones que ocasionen deben guardar concordancia con lo establecido en los contextos del artículo 108-B del primer párrafo del Código Penal, que es el delito de feminicidio. Y que en el delito de feminicidio, que puede ser por violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder o confianza, o otra forma de discriminación. Pero este tema de la violencia familiar tiene unos requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de la ley 30364, que son importantes para llegar a la irrelevancia de la conducta como delito y sí como una falta. Consecuentemente, el sujeto activo realiza la acción y que debe ser excluido de las categorías integrantes del grupo familiar. Debe existir un resultado típico y el sujeto activo que ocasiona el resultado típico debe realizarlo en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder con el agraviado. Caso contrario, no se daría que esta conducta estaría dentro de este elemento típico penal, sino el delito de faltas. Tampoco podríamos hablar de coacción o hostigamiento o acoso sexual, porque la coacción es en una amenaza o de violencia para obligar a la voluntad de una mujer con el propósito de realizar un acto en contra de su voluntad. Pero si acá la voluntad de las partes están conviviendo por un mismo hecho y tienen una discusión, un conflicto, una diferencia, que sin llegar a violencia extrema de una agresión final, consecuentemente estaríamos hablando de la irrelevancia de la conducta. Ese es un tema de coincidencia desde el juicio de tipicidad de la conducta de las personas investigadas. Ahora, el Ministerio Público, si bien es cierto, plantea ciertas causales de justificación o prevalencia o cualquier forma de discriminación y determina las diligencias que se van a actuar, los documentos recibidos en la investigación preliminar y lógicamente tiene que ver ahí el certificado médico legal, tiene que ver también ahí el tema de la manifestación de los policías que intervinieron, el certificado médico legal que se practica y el resultado que dan los peritos, ¿no? También tiene que ver un informe pericial forense de examen toxicológico del caso, una pericia psicológica, para llegar a este juicio de tipicidad y fundamentos que sustenten una decisión, por ejemplo, de no dar lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria, tiene que analizarse lo ya expuesto. En conclusión, tienen que realizarse tipo a tipo respecto a cada uno de los agraviados, los elementos que constituyen el ilícito penal en materia de investigación, y por último, si dicha consecución de estos hechos se decorrigen a una falta contra la persona, en la modalidad de lesión dolosa y maltrato tipificado en el artículo 441 y 442 del Código Penal, en atención del artículo 30, que todos lo conocemos, el decreto legislativo 957, Código Procesal Penal del 2004, se debe derivar los actuados o una carpeta digital o física a los juzgados de paz letrado para conocer los procesos por faltas, y lógicamente se estaría solucionando un conflicto jurídico fáctico respecto a una presunta agresión contra los miembros del integrante del grupo familiar. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa, nuestro celular de contacto es 98 92 44 962 para citas físicas o virtuales. Los esperamos. También que visiten nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL en la ciudad de Lima. Gracias.